En ese tiempo, un microbiólogo francés, de hecho es el padre de la microbiología, a quien yo admiro bastante, que es Louis Pasteur, comenzó a realizar ensayos con aves, eliminando justamente, o más bien dicho, generando inmunidad frente al cólera en pollos. Una de las casualidades, y de esas casualidades de verdad que sea gracia, es que él logró hacer justamente crecer esta bacteria que causaba el cólera de los pollos y descubrió justamente que si se las inyectaba a ellos, estos pollitos iban a morir de cólera. Sin embargo, él, por algún evento, dejó una de las placas de Petri con cultivo con el Vibrio cholerae, que es justamente la bacteria que causa el cólera. La dejó expuesta justamente la dejó como crecer hasta que obviamente se empezó, comillas, a echar a perder ese cultivo bacteriano durante las vacaciones de invierno. Él se los inyectó a un grupo de pollos y esos pollitos se enfermaron pero sobrevivieron. Estamos hablando de aquellos pollos que fueron inoculados por esta bacteria que fue dejada mucho tiempo bajo condiciones que no eran óptimas para el desarrollo de ese cultivo. Digamos así, una especie de medio de cultivo añejo. Sin embargo, como él dijo, bueno, yo creo que esto me quedó malo, porque no resultó, debían haber muerto todas, volvió a realizar el ensayo pero con un cultivo fresco. En ese cultivo fresco realizó nuevamente la extracción de esas bacterias, ahora frescas, y se le inyectó a un grupo de pollos, en donde accidentalmente él también se le inyectó a un grupo de pollitos que había sobrevivido justamente a la primera exposición a esta cepa que ya estaba añeja. Y curiosamente, los pollitos que fueron expuestos la primera vez a la cepa nueva, murieron. Pero aquellos que ya habían sido expuestos a la cepa añeja y después recibieron la nueva, lograron sobrevivir. Entonces de ahí viene justamente la concepción de Pasteur, en donde dice que los microorganismos, estando debilitados, podrían ser una ayuda útil para poder desarrollar un concepto que él acuñó y que justamente hace honor al aporte de Edward Jenner, y ahí viene justamente el término vacuna. Vacuna viene de vacuno, justamente en donde Jenner pudo fijarse justamente con este grupo de granjeros del territorio británico, en donde poder justamente realizar las primeras técnicas de inoculación y que permitió y hasta ahora salvar millones de vidas al año. Como ya hemos dicho, las vacunas son una forma adquirida, ¿verdad?, de inmunidad bastante particular. Se adquieren de manera artificial, ¿verdad? Y tenemos distintos tipos de vacunas. Dentro de ellas tenemos vivas atenuadas, tenemos inactivadas o muertas, tenemos algunas que son de subunidades y algunas con toxoides. Si bien hay otras que están planteándose desarrollar, ya las que son utilizadas en la actualidad son justamente estas 4. Vamos a hablar de cada una de ellas a continuación. Dentro de las vivas atenuadas, justamente nosotros estamos hablando de microorganismos que son debilitados o atenuados de tal manera que son esta variante del gen que debiera causar la enfermedad. En este caso, este tipo de vacunas son similares a la infección natural, por lo tanto no están generando una respuesta inmunitaria de forma larga, duradera, ¿ya? Y bastante fuerte. Aunque tiene algunas limitaciones, por ejemplo, como tienen una cantidad pequeña del virus debilitado, algunas deben justamente hablar con el proveedor antes de vacunarse. Por ejemplo, las personas que tienen problemas inmunitarios debilitados, problemas que tienen, por ejemplo, personas que tienen un trasplante de órgano o trasplantes de órgano, hacen referencia justamente a que tienen un tipo de virus vivo que está debilitado y que podría generar un problema en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos. O lo otro es que también es importante que deben mantenerse en frío. Por lo tanto, en los viajes largos hay que tenerlas de una u otra manera, de manera refrigerada. ¿Qué tipos de vacunas nosotros le llamamos las vivas atenuadas? Principalmente al sarampión, la papera, la rubéola, el rotavirus, la viruela clásica que ya hemos conversado, la varicela y la fiebre amarilla. También tenemos algunas vacunas que son inactivadas, como la hepatitis A, la polio, la gripe o la rabia. En este caso estamos hablando de que este microorganismo se encontraría en una versión muerta, ¿verdad?
Ahora, no suelen proporcionar un tipo de protección o inmunidad muy fuerte, ya como las vacunas vivas, y por lo tanto, quizás en algunos casos se requiera reforzar las vacunas conforme va pasando el tiempo, justamente como ocurre en estas variantes que acabamos de mencionar. También tenemos algunas vacunas que se conocen como vacunas de subunidades, que justamente utilizan partes específicas de este microorganismo, como las proteínas, algunos carbohidratos o la misma cápsula que forma parte del constituyente externo del microorganismo en cuestión. Por lo tanto, si utilizan partes específicas, ofrecen una respuesta muy fuerte y que está dirigida a esta parte específica. Nuestro desarrollo de anticuerpos se especializa en aquella parte del microorganismo al cual fuimos expuestos y se puede utilizar en cualquier persona que la necesite, incluso aquellas que tienen un sistema inmune debilitado, ya que no es un microorganismo vivo, sino una parte. Nuestro cuerpo desarrolla un tipo de respuesta inmune y, por lo tanto, al no encontrarse vivo, no hay ninguna forma de que él pueda proliferar dentro de nuestro cuerpo. Como, por ejemplo, vacunas contra la hepatitis B, contra el virus del papiloma humano, contra alguna enfermedad neumocócica, contra la tosferina o la famosa culebrilla. También tenemos vacunas con toxoides y que hacen referencia al uso de una toxina, que es un elemento nocivo obviamente para nosotros y que puede ser causante de una enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar del germen en sí. O sea, aquí estamos hablando de que estamos también generando inmunidad a una parte específica que genera el germen, el elemento tóxico, y por lo tanto la respuesta inmune va dirigida justamente a esa toxina, como por ejemplo la difteria o el tétanos. Por lo tanto, también se están planteando de realizar otros tipos de vacunas que tienen que ver con vacunas de ADN o vacunas de vectores recombinantes. Y que, bueno, en ese caso, si bien se plantea su posible desarrollo, hasta ahora yo por lo menos desconozco el uso concreto de una y que esté completamente certificada, que sea fiable, que sea fidedigna y que sea efectiva para inyectar en nuestra población. Eso implica también de que para poder tener una vacuna desarrollada requiramos una gran cantidad de tiempo asociado a estos eventos de elaboración, de descubrimiento del elemento patógeno, de pruebas y de posterior fabricación de nuestra estrategia, en este caso de nuestra vacuna. Por lo tanto, en esta parte también vamos a estar revisando más o menos cuánto toma en realidad realizar una vacuna, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos. Frente a la pregunta justamente de cuánto podría tomarnos llevar como especie de tener una vacuna para nuestra población, el escenario no es muy prometedor. El New York Times justamente hace un análisis acerca de cuánto nos podría llevar y lamentablemente el hecho de poder generar una vacuna que pase todas las fases y que lleve obviamente a su fabricación masiva lleva aproximadamente 16 años. Si nosotros queremos ser optimistas y consideramos, por ejemplo, los estudios previos del SARS y el MERS, que son justamente pertenecientes microorganismos de la misma familia, esto podría llevar de manera optimista a unos 14 años. Ahora, si no queremos, o si queremos más bien dicho, llevar a cabo junto con la investigación académica, realizar pruebas, o sea, dar ciertos palos de ciego, esto nos podría llevar como mínimo 12 años. De tal manera que hay que tener en consideración que las pruebas que se van realizando, en donde justamente se muestran más o menos fases preclínicas, fases de pruebas que son más o menos 3, y que posteriormente eso llevaría a la producción industrial, a su manufactura y posterior aprobación para poder ser distribuido mucho tiempo. Sobre todo también hay que considerar que menos del 10% de las pruebas justamente de algunas drogas suministradas por ejemplo, o aprobables por la FDA, no pasan precisamente el 10%. Estamos hablando de que, como cualquier tipo de medicamento, las vacunas tienen que pasar por etapas de aprobación en donde justamente la FDA
es una piedra de tope, pero obviamente pensando en nuestro bienestar y que esto no va a generar mayores complicaciones, sino en realidad un beneficio para nuestra población. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, otros ejemplos, valga la redundancia, de vacunas que se han podido desarrollar. Por ejemplo, la varicela tomó 28 años, el papilomavirus ya de nuestra especie tomó 15 años, una vacuna para el rotavirus tomó 15 años, o sea, de hecho, la idea del COVID-19 es que nosotros desarrollemos una vacuna en 18 meses. Es bastante difícil si nosotros consideramos que vacunas que han sido súper importantes para nuestra población han sido desarrolladas en periodos de décadas. Por lo tanto, creo que acá queda más que claro que la principal preocupación para todos nosotros es que hay que cuidarnos de una u otra manera. Y la forma en que nosotros tenemos en la actualidad para cuidarnos está a la mano y que tiene que ver con obedecer normas. Muchas de las personas que quizás está saliendo ahora a la zona del litoral de nuestro país no conoce estos datos. Quizá de alguna u otra manera este bombardeo de información, que también es una pandemia informativa, nos ha generado cierto bienestar pensando en que hay grandes autoridades a nivel mundial que están prometiendo una vacuna de aquí a fin de año, pero las cifras, los hechos ya no son auguriosos, no son auspiciosos, no son a corto plazo positivos. Por lo tanto, si queremos nosotros mantener nuestra salud intacta y también la de nuestros pares, no nos queda nada más que promover políticas sanitarias como las que ya hemos ido conversando cada uno de estos episodios. Y sin más, no me queda otra cosa que despedirme. Me voy a ir. Queda un poco una sensación como de desaliento, ¿verdad? Sin embargo, de todas maneras quería irme con un ritmo un poco más simpático, empezar ya a también tener un poco de optimismo, a cuidarnos justamente, y les presento, no es de mi gusto, pero les voy a presentar mientras está sonando ahora en este momento, les estoy presentando un reggaetón en donde se muestra básicamente cómo se transmite el COVID, ya quizá de esa forma podemos irnos un poco más contentos y esperemos que esto vaya bajando por lo menos a nivel mundial. O sea, tenemos que ver de una u otra manera que tenemos que entrar en razón y tener en consideración cada una de las políticas, de las normas en donde nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Al ritmo, obviamente, del reggaetón. Achú, 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 achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID?